El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. Para comenzar en esta nueva edición del podcast de Pepe Forte, soy como siempre vuestro amigo y servidor Pepe Forte. Voy a comenzar, antes de presentar al invitado especialísimo que tenemos esta noche acá, voy a comenzar leyendo de un libro importante que inmediatamente lo voy a presentar. Unas informaciones que para mí son francamente intrigantes y son muy preocupantes, y para ustedes también lo van a hacer. Aquí dice, hay un momento, dice, por lo que dijeron los investigadores, el nivel de metal encontrado en las prendas de ropa fabricadas en China era casi 20 veces superior al umbral establecido en Canadá. Más adelante dice, según el reporte de Fashion United, los químicos nocivos mayormente hallados en la ropa made in China son plomo, productos perfluorados y polifluorados y formaldehído. Y más adelante dice, en el caso del plomo es usado para teñir telas y se encuentra principalmente en artículos que poseen colores brillantes, tal como ha informado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Exponerse a este metal podría ocasionar serios daños. Y otra nota más adelante en este libro que vamos a presentar ahora dice, en varias ocasiones, el Servicio Federal de Aduanas de nuestro país ha ordenado la destrucción de productos chinos con una alta concentración de plomo. Ese es el caso, por ejemplo, de 6.000 mochilas y loncheras que tuvieron que ser incautadas en el año 2015, hace ahora pues 10 años, debido a los niveles inaceptables del metal en sus cremalleras. Y según el portal oficial de la entidad federal, en ambos casos las mochilas y loncheras estaban destinadas al mercado estadounidense y sus cremalleras, o sea, los zippers o los cierres, contenían niveles de plomo entre 900 partes por millón a 15.000, cuando el umbral del contenido del metal, según la Ley Federal de Sustancias Peligrosas, es solamente 100 partes por millón. Yo recuerdo aquel escándalo que se produjo aquí en Estados Unidos hace unos años, que era con juguetes, que se descubrió que la pintura que tenían los juguetes tenía un alto contenido de plomo. Aquello fue un escándalo. No fue exactamente, no recuerdo en qué año fue. Más seguramente ustedes recuerdan lo que pasó con el sheetrock, ese material, las láminas esas de construcción que se trajo de China, y hubo casas en Estados Unidos que tenían ese material y esas casas hubieron de ser demolidas por altamente contaminante. Pero en este caso, tú no te vas a poner una plancha de sheetrock. Tú te vas a poner un par de zapatos, te vas a poner una camisa, una chaqueta. Tus hijos podrían comer estas loncheras, que existe este libro valiosísimo que voy a presentar ahora, repito, o podrías quizás acaso ponerte un calzón hecho en China con un alto contenido de plomo. Esto no es para reírse. Y por eso, antes de presentar al invitado que acaba de escribir esto de una manera muy seria a través de una investigación que acaba de hacer, le quiero preguntar a él, le quiero preguntar al invitado que tengo aquí delante de mí en este momento ahora, antes de decir el nombre. Bienvenido, doctor. Ahora revelaré su nombre, pero la camisa que usted tiene puesta es una camisa china que tiene contenido de plomo. Para nada. Para nada. ¿Y por qué? Porque toda mi indumentaria es americana. Desde los calcetines hasta, bueno, lo único no americano son los lentes. A ver, pero cuénteme, querido doctor, que no he dicho su nombre todavía, ¿cómo es posible que aquí en este programa que se origina en Miami, cómo es que usted tiene puesta ropa, no sé si será orgánica, americana? ¿Cómo se consigue eso? Yo he estado haciendo una investigación a fondo, porque hace unos años atrás hice un voto franciscano. Literalmente doné toda mi ropa tras hacer un inventario de toda mi ropa y de ver el lugar de procedencia. Y toda esa ropa la aparté. Mi esposa me ayudó a lavarla, llevarla a la tintorería, etcétera. La separamos y la doné a una organización benéfica de veteranos de Vietnam. Wow. Vinieron a recoger la ropa. Me quedé literalmente en cuero. Claro. Me quedé en pijamas. Claro. O sea, estaba en el ático de fulano, no en el suyo. Entonces estaba en la casa trabajando. Okay. No estaba en el ático de Pepe. No, exacto. Okay. Estaba en el de otra persona. Pero sin ropa, y literalmente comencé a reconstruir toda mi ropa, desde punto A hasta punto Z, todo, haciendo un inventario de quiénes vendían qué en los Estados Unidos. Fue un viaje interesante, un descubrimiento, porque me llevó a llamar compañías, a preguntarle realmente si era el algodón hecho aquí, en fin. Conseguí dónde comprar calcetines,
la ropa interior, las mejores V-necks de pullover hechas con algodón americano, los cintos con levilla del águila, y con otras que son un poquitico más modernas ahora. Bueno, las botas Lucchese, por supuesto, de Caimán. Tengo 4, además, tengo 4 diferentes tipos de botas, pero me encantan las botas de Western. Somos 2 ya. Sí, somos gemelos. Somos ambas gemelas. Sí, señor. Y entonces conseguí desde los pantalones tipo Dockers, que no son Dockers, hechos en Estados Unidos, que por cierto, mi sobrino hoy probó uno y le encantaron, que son muy buenos, los chinos, los famosos chinos, ¿no? Que se usan en este país. Camisas tipo Oxford con el cuello que tienen botón y todo aquí para negocios. Cintos, todo, absolutamente todo. Hice un inventario y lo conseguí desde las chancletas, para usar chancletas y flip-flops que hacen en Estados Unidos, que son de la mejor calidad, hasta los tenis, hasta los gym shoes, marca New Balance, que los hacen en Massachusetts. New Balance. New Balance tienen una línea específica que es Made in USA porque tienen contrato con el ejército y tienen que producir esa serie para los reclutas del ejército. Entonces tienen tenis muy buenos, calzado muy bueno, bota, calzado, sacos, corbatas, toda mi ropa, toda mi indumentaria hoy por hoy es americana. Quiere decir que usted, del mismo modo que se puede comer safe, o sea, sanamente y de una manera segura, podríamos decir que usted está en este momento, usted está vestido, calzado de una manera safe o segura y potable. Así que, señores, esta revelación que acaban de escuchar en este momento, en esa voz y en esa imagen que acaba de ver en este momento, proviene de nuestro amigo el doctor Rafael Marrero, que vamos a conversar con él ahora. Este es un programa que venía largamente acariciando que tuviese lugar, se está produciendo hoy, y el doctor Rafael Marrero, eso que acabo de leer, que precisamente me daba pie para preguntarle, porque ya yo sabía que él se vestía de esta manera, porque me lo había dicho, pero quería que ustedes lo escucharan. El doctor Rafael Marrero acaba de publicar, bueno, no sé si acaba de publicar, ha tenido incluso la condescendencia de este libro que voy a mostrar, regalármelo, incluso me lo dedicó, que dice: para mi amigo Pepe Forte, con una dedicatoria que francamente no merezco, quien ama a este país tanto como los Founding Fathers, o sea, como los fundadores de la República, y me dice a continuación: eres un guerrero cultural y te brindo mi amistad y apoyo, cuenta conmigo, firmado doctor Rafael Marrero. Y el libro al cual estoy haciendo referencia en este momento, como están mirando, y lo recomiendo, y además es un libro muy bien escrito, y no es un libro hecho con AI, ni tampoco un libro hecho con 3 paginitas. Este libro, que se llama, como ven, La Última Frontera, crónica de la resistencia de Estados Unidos contra la China comunista. Y este libro, del cual vamos a estar comentando, y además el sujeto del libro, que es el peligro latente sobre China, vamos a comenzar a conversar con el doctor. Así que, doctor Rafael Marrero, bienvenido al podcast. Gracias, de Pepe Forte. Espero que no sea la última vez, que esta es la primera de varias que vamos a tener acá. Y además también incluso quiero decir que el tema de China no va a ser tampoco la primera vez que vamos a abordar acá, y tendremos seguramente algunos otros amigos, pero permítame preguntarle ahora, doctor, si digo que usted es sinólogo, que es experto en China, ¿cabe la etiqueta? Definitivamente, de los pocos serios sinólogos que hay en el país. De hecho, en la comunidad de habla hispana, quizás hay un puñado, tal vez 3 o 5 sinólogos serios. Me he dado la tarea de estudiar este tema ya por muchos años. Y bueno, he escrito centenares de columnas, artículos para revistas tipo Think Tank. He sido expositor en varias conferencias importantes. He participado en podcasts, en entrevistas al aire, entrevistas en seminarios, webinars, como expositor experto a nivel nacional. Y ya este es mi segundo libro sobre China. ¿Cuál es el primero? El primero se llama América 2.0. Aparece mencionado acá, porque además este libro contiene una biografía excelente sobre el doctor, y que para quien no lo conozca está muy bien explicado acá. Así que va por 2 libros. 2 libros y ya trabajando en el tercero. ¿Cuáles son las fechas de publicación? Porque es importante, porque este fenómeno está en desarrollo. El primero, ¿en qué fecha fue publicado? Y en qué fecha fue publicado. El primero fue publicado en plena pandemia. En el 20.
Sí, señor. Cuando además todo aquello que si el virus venía de Wuhan, Sí. que además a Trump le recuerdo aquella chiquilla impertinente que le dijo, ¿por qué? Why do you insist in calling the Chinese virus? Y él le dijo, because it comes from China, porque viene de China. Que le dijo, viene de China. Viene de China todo aquel asunto que vamos a conversar ahorita de eso, de que si vino de Wuhan o no vino de Wuhan. Así que ese lo publicó ahí en el 20. ¿Y este cuándo? Este fue precisamente, terminé de escribirlo la noche del mandato electoral del pueblo americano cuando reeligió al presidente Donald Trump. Ahora el día 5 de noviembre del año pasado. Se terminó de escribir el último capítulo y se publicó el 5 de febrero porque primero salió en versión Kindle y en menos de 72 horas ya era bestseller en múltiples categorías, en 6 categorías, Pepe. Okay. Fueron tantas: capitalismo, comunismo, economía, en fin, fueron tantas las categorías, nos iban saltando de una en otra porque nos cambiaban incluso hasta las categorías. Y a todas las batíamos los récords, a todas. Versión Kindle, versión tapa blanda y versión tapa dura, fíjese. Y en las 3 categorías batíamos de jonrón. Entonces, esto lo publicamos el 5 de febrero. De este año. De este año. O sea que esto realmente, literalmente está como pan caliente y es la primera presentación que vamos a hacer ahora. Aquí mañana. Vamos a tener una presentación en Miami porque he estado tan y tan metido en este tema y es tanto el trabajo que no tenemos tiempo para estar en pose y plante en las redes sociales. Nosotros hacemos tanto trabajo en la semana y la escritura es tanta. Claro. Yo quisiera que usted viera el material que está publicando el think tank que es Cabezo, que se llama el Miami Strategic Intelligence Institute. Okay. El Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami. La inteligencia estratégica es un campo muy importante, muchas veces subestimado, porque nada tiene que ver con lo cinético ni lo táctico, pero es lo que previene las guerras. Es la inteligencia que da, es conocimiento para tomar acciones que puedan prevenir la guerra. Claro, que es lo que queremos. Exacto. Entonces, en el caso mío, yo soy economista y me especializo en cadena de suministro. I know. Entonces, por eso es que... Ya es asesoría de negocios. Exacto. Sí, okay, pero la cadena de suministro es muy importante porque, como decía ese famoso general americano, la infantería gana las batallas, pero la logística gana las guerras. Y eso realmente, la logística lo es todo. Qué bien. Entonces, claro, entendiendo cuáles son los cuellos de botella, de dónde vienen los productos, cómo se fabrican, de dónde se buscan, toda esa información es lo que nosotros podemos interpretar en tiempo real y dar inteligencia accionable para que los gobernantes puedan tomar decisiones inteligentes que lleven a salvar vidas. Eso es muy importante. Es lo que queremos. Doctor, ya que estamos ahí, seguramente antes que termine el programa, quiero que lo repita. No sabía, dígaselo por favor a los seguidores de este programa. Me dice que este libro va a ser presentado mañana en Miami. ¿Dónde va a ser y a qué hora? La primera presentación será en la oficina del Directorio Democrático, del que encabeza el doctor Gutiérrez Boronat. Mi amigo, mi hermano, el doctor Gutiérrez Boronat. Vamos a tener una presentación, están todos invitados. Me gustaría tenerlo aquí invitado una de estas noches. Le haré llegar el mensaje mañana cuando lo vea, porque es un gentleman y es una persona que le encanta. El otro día estuvimos conversando en el 40 aniversario de Radio Martí, él se encontraba ahí invitado igual que yo. Estuvimos conversando un rato, pero me encantaría tenerlo acá. Entonces, va a ser mañana, ¿y a qué hora va a ser? A partir de las 7 de la noche. Tendremos una recepción muy bonita, hay muchos invitados, vamos a tener un buen pisco labis, vinos americanos, californianos. Insistí en ello. Hasta ahí también. Insistí en ello. Sí. Ok, doctor. Vamos a comenzar la conversación ahora. Hoy el programa que tenemos va a versar sobre China. Y este es un tema que yo tenía en mente. Y permítanme decirles a ustedes, anticiparles que la entrevista la voy a hacer precisamente utilizando como plataforma para la interrogación los capítulos. Algunos, porque el libro es extenso, tiene muchos capítulos muy interesantes. Y a partir exactamente del libro es que voy a hacer la entrevista precisamente con lo que acabo de comenzar ahora, que es comentando de la tela y comentando de la ropa china. Entonces, doctor, evidentemente para agotar ya ese tópico, o sea, comprar ropa china proveniente de China es un peligro. Sí, es un peligro. Pero además de eso estamos fomentando la mano de obra esclava. Y es algo que no es ético. Esa es la otra. Es algo muy interesante, porque todos los llamados
pensadores progres que quieren hacerse los profetas del bienestar y de la paz social y de las cadenas de suministro sostenibles y de toda esa resiliencia, son los primeros que compran los productos hechos en China. Bueno. Entonces hay una gran contradicción porque los uigures son una minoría explotada, la mano de obra esclava de ellos la utiliza el régimen, los explota. Lo otro es que hay muchos sweatshops en China y utilizan la mano de obra de niños en China. O sea, China se ha convertido lamentablemente en una factoría inmensa donde los dueños de esa factoría, los dueños usureros, son los dueños son los del Partido Comunista Chino. Claro, son los comisarios políticos. Que es lo que rige a la nación como pasa en Cuba, porque hay que recordar que en este momento que estamos conversando, países que por lo menos la única cosa que hay que agradecerle es su nivel de franqueza. Uno de esos es China. Países que tácitamente se paran frente a las cámaras, digamos, a diferencia de Venezuela, en la vecindad, a diferencia de Rusia. Pero los únicos países que por lo menos se paran frente a las cámaras y dicen, esto es un país comunista, con una constitución comunista, con un partido comunista que rige el país. Uno es la vecina Cuba, lamentablemente, el otro es China, Corea, Vietnam, que es un caso medio raro, pero evidentemente sí, lo que rige ese país, a China, es el comunismo, tácitamente. Sí. Ellos no lo niegan para nada, sí. Lo sigue siendo. Claro, con este pastiche que han inventado, que ninguna computadora pudo haber calculado, que tienen un sistema dictatorial comunista con una economía de mercado muy convenientemente para ellos. Totalmente. Y la economía supuestamente capitalista que existe no lo es. Son empresas. ¿Por qué no lo es? Porque es fascista. Cuando el Estado controla los medios de producción y dirige la producción, eso es un modelo fascista. Realmente en eso existe. O sea, cuando tú militarizas y nacionalizas la producción y los medios de producción, eso se llama fascismo. Aunque la distribución termine formando parte de una cadena de corte capitalista distribuido por un mundo capitalista. Pero eso que me está contando es lo que lo caracteriza como tal. Una de las condiciones. Lo otro es que la producción es completamente centralizada. Claro. Incluso al punto de que sobreproducen por tal de demostrar de manera tendenciosa y de manera engañosa que el PIB sigue creciendo en el país cuando es todo lo contrario, porque ese equipo subvencionado que sobreproducen ellos está sentado en unos parques acumulando y depreciándose como activo en ese mercado. El Estado lo que hace es autosubvencionarse para dar la apariencia de que es eficiente y de que es productivo. Y ese es el gran problema del mercado controlado y del mercado centralizado del Partido Comunista Chino, que es un modelo realmente desastroso. Usted mira las subvenciones que pagan ellos a las empresas, a los paneles solares que venden. Toda la industria, además de los minerales críticos que requieren, el litio, las minas de litio. Que es capital para las baterías hoy día. Completamente. La dependencia de baterías que tenemos es desde automóviles hasta los celulares. Pero no hablan de la mano de obra esclava de los niños, claro, en las minas. No hablan de los peligros a la salud, porque allá no hay normas ambientales. No, ninguna. ¿Okay? Y la economía esta limpia, la energía limpia no lo es. Fíjese que los minerales críticos provienen en su mayoría de regímenes totalitarios, ¿okay? Como por ejemplo China. ¿Okay? O de dictaduras corruptas, como hemos visto en Ucrania. O de países estos que son superexplotadores, como el caso de África, que las minas de cobalto, las minas de litio, por ahí. Le hago una pregunta. Usted es cubano, pero ¿nació aquí o nació en Cuba? Yo soy nacido en Lawton, Oklahoma. Mi esposa es de Lawton, La Habana. Yo soy nacido de Lawton, Oklahoma. Ok, entonces sé que por su biografía estudió en Stanford, que es una universidad californiana muy prestigiosa toda la vida, y estudió en Cornell. Sí, correctamente. ¿Qué estudió en Cornell? Negocios, o sea, tengo una formación en lo que es administración, ciencias gerenciales y economía. El doctorado es en ciencias económicas. Okay. ¿Y en Stanford qué estudió? Bueno, ciencias económicas. También. Ciencias económicas y gestión avanzada de proyectos. O sea, lo que es la implementación de proyectos de infraestructura, etcétera. ¿Ha visitado China alguna vez? Sí, lo he hecho. ¿Cuántas veces? He visitado a China. Y tengo una pregunta. Después de haber escrito estos libros en contra de China, ya usted no puede visitar China. No, esa visa me la acaban de revocar, y no me la estarán renovando. No va a pasar. No. Yo visité China en el año 2008
me sorprendió estando en China la crisis aquella económica cuando cayó la bolsa y dije, tú vas a ver que me voy a tener que quedar aquí. Afortunadamente no, heme aquí de vuelta. ¿Habla mandarín o cantonés? ¿Entiende? ¿Escribe? No, No. no, pero los entiendo muy bien. Porque no hay que hablar el idioma para entenderlo como exactamente, me he dedicado a estudiar rigurosamente lo que es el maoísmo, para entenderlo de raíz. Por varias razones, entre ellas que el Che mismo era un maoísta. Entonces, para entender... El Che mismo. Sí. Porque cuando usted dijo el Che mismo, parece que es un movimiento. El Che mismo es un movimiento que se creó. El Che mismo, el Che era maoísta. Sí, sí, yo le digo aquí el guerrillero patético en este programa. Sí, completamente. Yo sé que sí, el Che era maoísta. ¿No? Sí. Okay. Entonces, una de las cosas que me he dedicado a estudiar son los diferentes periodos de la Revolución China. Desde el 49 hasta ahora. Correctamente. Viendo todas sus expresiones, al punto de que vi manifestaciones muy parecidas y preocupantes durante la pandemia, específicamente, de lo que yo considero el maoísmo en América. Todos los actos de repudio de Black Lives Matter, todos los actos de repudio... ¿Son maoístas? Completamente. De esencia. Completamente. Fueron subvencionados por un fondo chino. Y todo el accionar de ellos... No fue subvencionado, como se dice, que fue por el personaje tan citado aquí. No, es chino. Fue subvencionado por China. Hay Black Futures Labs, que sería como se llaman, recibieron fondos directamente de la China. Okay. Y las Patricia Coolers y la otra, Alicia Garza creo que se llama, fueron entrenados formalmente. Son marxistas entrenados y se suscriben a los principios del maoísmo. Okay. Curiosamente, muchos de los movimientos de la nueva izquierda, de la tricontinental para acá, han recibido influencia. Incluso la teoría del foco tuvo mucha influencia, la teoría del foco guerrillero y todo esto, por el movimiento maoísta. Yo tengo, doctor, lo voy a confesar delante de usted, delante incluso de mi audiencia. Yo tengo un conflicto que además no me oculto para revelarlo. Yo soy admirador, de alguna manera, quizás la palabra admirador sea demasiado más allá, pero vamos a decir que sí. Yo soy admirador de la nación china. China como nación es una nación interesante, milenaria. Yo sigo creyendo en los pueblos. Yo sigo pensando, porque además estuve en China. No podemos olvidar que Cuba estuvo expuesta a los chinos porque cuando vino el comunismo en China, muchos chinos escaparon de China comunista, fueron a Cuba. Los chinos eran muy queridos, estaban en el barrio chino de La Habana. Yo tuve un gran amigo mío, que yo le digo mi hermano chino, que está mirando en este momento el programa, mi amigo Pong también, que es chino, y son gente muy trabajadora, muy laboriosa, muy servicial. Tienen las características de alguna manera asiáticas. Sí. He visto que no quiero que quede con una crítica a todos los pueblos y todas las psicologías y todas las idiosincrasias, ninguna es perfecta. Yo noto que los chinos de alguna manera son un poco desconfiados, lo cual es una característica de corte asiático, pero yo tengo una buena opinión del chino como tal per se, porque esta desgracia que es universal, que se llama comunismo, donde cae, inmediatamente desfigura incluso la tradición nacional de cualquier país. O sea, yo tengo admiración por la China milenaria, que inventó muchas cosas, hasta que en el 49 tiene esta desgracia, que llega Mao. Ahora, aquí viene el punto. Habiendo dicho eso, yo creo que eso todavía es lo que podría salvar a una China en un futuro. Yo tengo la experiencia todavía de que el comunismo algún día, Dios mediante, termine. Parece que no va a ser así, parece que esto es una quimera mía, pero por ahí, pero ok. China fuera China maoísta. Muere Mao, aquí comienzan los cambios. Hay un personaje capital que fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es importante. Y ahí comenzaron los demás, Hu Jintao, y ahora tenemos a Xi Jinping, que es un tipo que es muy astuto y muy listo. Sí. Pero evidentemente este cambio que quien lo comienza es Deng Xiaoping y después va progresando hasta el punto que estamos ahora aquí con este juego increíble de comunismo con capitalismo que usted acaba de explicar muy bien, que no es tal cual, de esta manera. La pregunta a mí es la siguiente. A pesar de eso, en este momento, me imagino que la respuesta que usted va a decir es que sí. En este momento, China, cuando para alguna gente le parece que no, China en este momento, ahora, en el año 2025, con Hu Jinping ahí, con Xi Jinping ahí, China es maoísta. Yo diría que el pastiche ese, la religión, que es el maoísmo y el marxismo por lo general, ha buscado formas ha tenido mutaciones, pero fundamentalmente se amparan
y se arraigan en el maoísmo para envalentonarse, pero como les encanta el dólar y como necesitan el dólar. Ese es el gran problema. A pesar, le interrumpo para seguir, darle Sí. curso a la conversión, a pesar de que yo encuentro paralelos con lo que pasó en la Unión Soviética con Stalin. De Sí. hecho, la Unión Soviética ahora es Rusia. La Unión Soviética continuó siendo stalinista. Sin embargo, una cosa curiosa, enterraron a Stalin. Sí. Stalin era mala palabra, Stalin no se mencionaba, pero seguían siendo stalinistas. Entonces, hay una equivalencia aquí que Mao murió, China comienza a transitar por los derroteros totalmente distintos a lo que había venido arando a nivel de surco Mao, que no iba a ningún Sí. lado. Pero a pesar de eso, que es mi pregunta, entonces la esencia maoísta, como pasó con la Unión Soviética, que la esencia del estalinismo estaba ahí, esto es exactamente igual. O sea, podemos decir que la esencia maoísta todavía está presente. Está presente, solo que es de cuello y corbata en Ok. muchas instancias. Ya no es tanto el cuello chino en el gris. El cuellito chino. Exacto. Ahora es otra historia porque envían los cuadros a formarse a Estados Unidos. Y no solamente a formarse en Estados Unidos, sino a infiltrar como lo que yo llamo sleeper agents, como grupos Agentes dormidos. correctamente. Células dormidas. Entran a Estados Unidos a estudiar, se casan. Uh-huh. Por lo general forman parte de toda la inteligencia que entra a las escuelas de administración pública, también a los institutos de ciencias y a las escuelas de ciencias aplicadas. Fíjese qué interesante esto, porque mire bien las cosas que Estados Unidos exporta a China y las que importamos de China. Okay. Es una matriz que tiene que ver exactamente con ese accionar. Ellos buscan los mejores técnicos, formar los mejores administradores de empresas, los mejores economistas, los mejores expertos en eficiencia, para saber cómo sacarle mayor ganancia y mayor rédito a toda la tecnología que roban de Occidente. Uh-huh. Eso es sencillo. Lo otro es que luego se convierten en personas que tienen un clearance, que tienen un acceso altamente sensitivo a información de importancia nacional, en lo económico, en lo militar, pero no olvidemos algo, en lo industrial, porque el programa de información sensitiva y secreta es el National Industrial Security Program, el programa de seguridad industrial nacional, o sea, el NISPOM. Y basado en esos secretos industriales es que los países pueden mantener la delantera estratégica para seguir siendo una potencia mundial. ¿De qué estamos hablando? De información que tiene que ver con propulsión, con aerodinámica, con toda una serie de tecnologías que cuesta años desarrollar, conceptualizar y llevarla desde prueba de concepto a implementación real y llevarla al mercado. Entonces, ellos han encontrado, por así decirlo, cómo le entra el agua al coco. Uh-huh. Conseguir acceso a esa información sin tener que pagar un kilo por ella. Pero además de eso, entonces ese rédito de los ahorros y de los años que se ahorran en desarrollar esa tecnología, porque un solo proyecto puede ser 20 años de investigación para llegar a tener un avión caza, claro, de última generación. Usted sabe lo que es robarse esa información, tener acceso a ella en menos de 2 años. Claro, claro. En lugar de ser 2 décadas. Y aparte, el coste es exponencial porque recordemos, Pepe, que del presupuesto del Departamento de Defensa, entre un 30 a un 43% más o menos, es para innovación, investigación y desarrollo. Es un costo elevadísimo. Este robo de propiedad intelectual, estamos hablando de un problema serio. Uh-huh. Y ese dinero, esa ventaja, esos secretos, los usan ellos para entonces vendernos a nosotros la tecnología más barata, lo cual es tentador. Claro. Exactamente. Pero también para que nuestros enemigos tengan acceso a la tecnología con la que piensan dominarnos. Ok, claro. Entonces, claro. porque aquí hay algo muy importante, ¿no? Ellos tienen una relación de amor y odio, pero de interés mutuo con los rusos. Han declarado una alianza incondicional. Nunca se tragaron. Ellos nunca se tragaron, sí. Y todavía la antipatía sigue ahí. Y eso fue, dispensa que la haya interrumpido, ahorita vamos a ir a eso. Eso fue en lo que quiso capitalizar
Nixon Sí. cuando visita en el año 72, promovido por Kissinger, que mucha Sí. gente que a esta altura no entiende eso. Nixon no se llega ahí, ahorita vamos a comentar eso, no llega ahí por similitud ideológica. Nixon llegó ahí para tratar de utilizar a China contra Rusia, Sí. contra la Unión Soviética, que es lo que le preocupaba. Sí. Pero continúe con lo que está diciendo. Entonces, ellos ahora tienen una alianza muy interesante con Rusia, pero están buscando qué es lo que necesitan ellos de los rusos. Ellos le están ofreciendo capital para subvencionar la guerra de Ucrania, Okay. porque los rusos no tienen el capital que tienen los chinos. Entonces, ¿qué obtienen ellos de los rusos? La tecnología nuclear de submarinos, porque a nivel de marina ya tienen la fragata y tienen la capacidad de producción. Ahorita vamos a conversar de que eso. Sobrepasa la capacidad de producción americana. Correctamente. A ellos les faltaba esa dimensión y los rusos de ahí están obteniendo esa información. Y esto es algo que yo he hablado con almirantes de la Marina de Estados Unidos, a quienes he entrevistado, hasta uno recientemente la semana pasada. Muy interesantemente, acabo de hablar con el comandante del comando del Indo-Pacífico, el excomandante, ahora recién jubilado, un almirante de 2 estrellas, que es el hombre que más sabe de China, y no lo tienen en la administración actual. No está. No está. Oh, eso preocupa. Grave error. Jefe del J2 del Comando Sur, o sea, de inteligencia naval. O sea, realmente una persona que realmente sabe. Su padre también fue almirante. Y se mueve entonces la flota en el Índico y en esa área ahí. Exactamente. Okay. Necesitamos más personas como él en la administración para retomar este tema y para poder recomendarlo. Bueno, por eso estoy entrevistando y publicando y tratando de resaltar su obra. Pero esto es un tema, Pepe, que lleva mucha persistencia. Hay que saber las puertas que hay que tocar sin herir susceptibilidades, porque hay muchos egos en las administraciones siempre, sí, ¿no? Claro. Entonces, si llevas a fulano, mengano se siente mal, le estás pisando los callos, en fin, hay toda una serie digamos, de protocolos que hay que seguir en estas relaciones. Pero mira, la relación entre China y Rusia es muy interesante porque los chinos se han convertido en la banca, los rusos se han convertido, por así decirlo, en los guapos de barrio. Sí. Básicamente. Ese es Putin. Entonces, ¿qué vemos ahora? Bueno, has mirado los aviones nuevos desarrollados de la última generación, los caza, tecnología robada de los Estados Unidos. Realmente en todo el sentido de la palabra. Has visto toda la tecnología que dejaron abandonada gracias en Afganistán. Toda esa información, toda esa tecnología ha sido interceptada, ha sido escaneada, reproducida. La están estudiando porque a eso se dedican ellos. Ya tienen acceso a esa tecnología. Desde la tecnología óptica para ver de noche en conflictos hasta tecnología de energía dirigida. O sea, porque Estados Unidos está desarrollando unas tecnologías muy interesantes de lo que se llama Directed Energy, que son para cañonazos, digamos, de energía, sin tener que usar balas, ¿no? De energía propiamente. Energía utilizada como fuerza. Como fuerza, que realmente para derrumbar estructuras. Que es destructiva. Y para neutralizar estructuras y para... Sí, destruir. Causar, provocar temas, digamos, a nivel de pulso electromagnético, ¿no? Claro. Entonces, toda esa tecnología los chinos la han accedido, pero ¿de qué manera? Vulnerando los sistemas de informática, robándonos la información de propiedad intelectual, y así es como piensan ellos dominar el mundo. Para agotar, porque no quiero me entrar en mis típicos zigzagueos, que los reconozco y los deploro y los lamento, para acabar, porque para mí todas estas cosas se explican filosóficamente para agotar el asunto del maoísmo. Esta pregunta que le voy a hacer ahora para continuar incluso en la parte tecnológica, la amenaza de la Marina, porque tengo todo eso en mente, a partir de su libro, como acabo de decir. La pregunta que todavía basado en la plataforma de corte filosófico, me refiero al maoísmo ahí. Usted tiene la impresión, que es la que tengo yo, a ver si tenemos una convergencia de coordenadas aquí, que lo peor que nos pasó, ya yo mencioné el caso de que Nixon se aparece en el 72, con Mao, que estaba vivo, que estaba chochando ya, pero estaba todavía vivo ahí, en un momento en que era totalmente insospechado que China inmediatamente comenzara a caminar por los derroteros, que comenzó a caminar hasta el momento que nos encontramos aquí hoy. ¿Usted no cree que la peor desgracia que ha tenido Occidente, yo sé que eso es en detrimento de la gente en China, porque a pesar de los pesares, la gente en China vive mejor que como vivió durante Mao? Eso es muy penoso, es terrible, pero es así.
usted tiene la impresión que tengo yo que la peor desgracia que le pasó a Occidente es que precisamente Mao muere. O sea, que si la China que conocimos durante Mao, entre el 49 y hasta el 76, que es cuando muere Mao, si esa China se hubiera mantenido así, que con el que vino detrás hubiera sido la copia de Mao, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba. Se murió Fidel Castro, designó a Raúl Castro, que lo designó antes en el 6, y Cuba sigue siendo, ha habido cambios, pero sigue siendo cambios que simplemente para mantenerse en el poder, no para ayudar a la gente. Pero Cuba sigue siendo la misma revolución castrista que conocimos. Yo veo que esta China de ahora, de todas maneras, no es exactamente igual a la China que uno deja ver en el 76. No habría sido mejor para Occidente, y así no habríamos tenido esta dependencia que tenemos ahora. No habría sido mejor para Occidente que China hubiera seguido siendo la misma China que termina en el 76 con Mao. No habría sido mejor. Lo mejor hubiese sido no hacer el acercamiento estratégico que hizo Kissinger. Kissinger primero. Kissinger fue el artífice de todo esto, pero Kissinger no actúa en un vacío. Kissinger fue sujeto a una campaña de captación por parte de la contrainteligencia china. Y ese es uno de los graves problemas, porque creemos que simplemente fue un acercamiento a China para neutralizar a Rusia por rebote tangencialmente. Pero ¿quiénes son los que están produciendo la inteligencia nacional en esos momentos en los cuales no confía Gerald Ford, en los cuales no confía Reagan? ¿Y por qué razón entonces convoca él un grupo de expertos del exterior que vienen a competir con la Agencia Central de Inteligencia? Porque no confían en lo que se llaman los National Intelligence Estimates, los estimados nacionales de inteligencia que producen los tecnócratas a cargo de estas agencias. La información no era fiable. Si llegamos a seguirle la cuerda a estos señores, todavía estaríamos luchando contra la Unión Soviética. Claro. Y eso es precisamente lo que lleva a George Herbert Walker Bush, padre. Que es el padre de la apertura económica. Sí. Algo muy interesante. Ellos traen un grupo que se llama Team B, el equipo B, como de Bravo, para competir con los expertos de la CIA. Y adivina quiénes le ganan a la CIA en los análisis de expertos, los outsiders. El presidente Reagan se rodeó de un grupo de expertos que eran desde afuera y que le dieron una opinión muy valiosa y avalaron. Pero Reagan antecede a Bush, quiere decir que Bush destroza el reaganismo y entonces va en un sentido totalmente contrario. Estoy de acuerdo. Y de hecho, él fue el jefe de la estación de la agencia central en la China. Lo fue. Y entonces, ¿cuál es la forma de él de aplacar a los chinos? A través de más acercamiento con China. Es muy lamentable y muy... Pero ¿y eso qué cosa es? ¿Cómo lo calificamos? ¿Como naif o como malintencionado? No, yo no creo que Bush padre haya sido naif. Era todo lo contrario. Una persona con un nivel de formación. Director de la CIA. Sí. Y además de todo un grupo de personas que vienen de una familia bastante preparada, ¿no? Para la gestión pública. Una dinastía política. Forman parte de una tendencia globalista, en todo el sentido de la palabra. Ellos son globalistas. Son globalistas. Hay que decir las cosas por su nombre y apellido, porque el problema es que esto no es un tema de republicanos ni de demócratas. Yo soy americano. Yo creo en la libertad. Primero, claro. Americano primero. O sea, yo tengo sangre rojo, blanco y azul en mis venas. Y mi república es este país. Claro. Lo demás son cuentos de camino. Ningún partido que le dé mayor prioridad al rédito y no a los intereses nacionales de su propio pueblo merece ser llamado un partido americano. Claro, o pro-América. Y es lo que está pasando con el Partido Demócrata ahora. Exactamente. Entonces, todas estas personas que hicieron el acercamiento con China se beneficiaron enormemente de la desindustrialización de América, que fue precisamente lo que llevó. Son cosas que van coincidiendo. Comienza el outsourcing a Estados Unidos. Es mejor hacer afuera, fabricar fuera, claro, y dedicarse más a producir dinero y hacer servicios. Pero aquí hay una componente muy interesante porque la desindustrialización de América obedece fundamentalmente a tres factores. Está la avaricia de los políticos y de las personas del sector corporativo, la apatía por parte del estadounidense que no votaba o no estaba interesado en los asuntos del Estado. Que existió. Sí, totalmente. Mantenga eso en mente ahí para que no se le vaya la idea. Sí. Yo recuerdo que viviendo en Cuba, el gobierno, esta dictadura,
decía con mucha frecuencia, burlándose y criticando, que en Estados Unidos un presidente lo ponía 20% de la población, porque es cierto, porque la gente era igual que votaras demócratas, republicanos. Esta polarización que tenemos ahora comienza realmente más o menos en la época de Clinton posiblemente, pero había un nivel de apatía como votante. Totalmente. Y eso es muy malo. Y el tercer factor que está íntimamente vinculado con eso es el ambiente regulatorio. ¿Quiénes son los reyes de las regulaciones y de la injerencia de papá Estado? ¿Quiénes son los artífices del modelo keynesiano a nivel económico? El Partido Demócrata. Entonces sucede algo muy interesante porque toda esa tercerización, toda esa exportación de la función industrial de la nación para llevarla a Oriente con fines de qué? De supuestamente esa mentalidad que en el fondo es un poco hasta racista, ¿no? Vamos a levantar a los pobres chinos esto, vamos a darle algo de comer, porque siempre los progresistas piensan así. En el fondo son supremacistas, ¿ok? Y quieren siempre endiosarse y lavarse con el jabón ese de que yo me preocupo por los demás. Okay. Llevan la industria a China, no importa el coste, no importa las consecuencias, sin importarle un bledo lo que pasó en este país. ¿Dónde tenemos en este país la mayor tasa de abuso y de droga y de opioides? En los centros de producción de los estados que quedaron desindustrializados, en Appalachia, en los estados como Ohio, de donde viene precisamente J.D. Vance. Estados rurales. Correctamente. O sea, la aparición de J.D. Vance en la vicepresidencia de este país, yo lo veo como algo no tan coincidental, porque es como retomar un principio que fue abandonado y hasta traicionado por los globalistas. Fíjense que es un Marine de bajo rango que viene de Appalachia, de una madre que tiene problemas de droga. De droga, ya vi la biografía, la leí, vi la película. Extraordinaria historia. Lo cría la abuela. Exactamente, pero ahí tienen la historia del American Comeback. Y eso es fenomenal. Eso representa a él y eso representa a América en estos momentos. Tenemos que volver a industrializar América y que Asia ahora se convierta en países de consumo, porque no puede existir que nosotros importemos todo y que ellos exportan todo lo que producen. ¿Y es posible reindustrializar América? Totalmente, totalmente. Maestro, el presidente, hablábamos hace unos segundos de los presidentes que estaban directamente vinculados a la desindustrialización. ¿Quién fue el que firmó, el que le dio el toque de gracia, de muerte ya, a la industria farmacéutica en este país? William Jefferson Clinton. Él firmó una ley que prohibió, o sea, básicamente cerró los incentivos de la sección 936 del Código Federal de Rentas Internas, que permitía la operación en territorios de Estados Unidos, territorios no incorporados, entiéndase la isla de Puerto Rico y otras islas y otros territorios, para que operasen plantas farmacéuticas. La Eli Lilly, todas esas compañías operaban en Puerto Rico. Creaban empleos, miles de empleos. Y Clinton, por tal de balancear su presupuesto para fondear ¿qué? Programas de corte socialista, elimina los empleos allá porque le daba incentivos de impuestos a los industrialistas que abrían sus talleres allá. No, y hace también todo el arreglo con México. Exactamente. El Tratado de Libre Comercio con México, que también logró mucha fuga, sí. o consiguió, canalizó mucha fuga sí. de producción en Estados Unidos. Por ejemplo, el mismo fenómeno de las revistas, ahí murió, todo emigró a México, o sea, sí. hizo mutuas hacia México. Sí. Entonces se da algo muy interesante, ¿no? Pero y son los que abren las puertas a que China se incorpore a la Organización Mundial de Comercio. Y a través de eso, conseguir ¿qué? Favored Nation Pricing, que fue la cláusula por la cual tanto votó el que hasta hace poco fue presidente e inquilino de la Casa Blanca. Biden. Exactamente. Entonces, el candidato manchuriano realmente lo tuvimos en la Casa Blanca. Y fue realmente quien abogó por eso desde que era senador. Tiene una larga historia la familia Biden de relaciones con los chinos. Usted tiene aquí un capítulo completo, exactamente dedicado sí, señor, a la relación de los Bidens con China
y también tiene un capítulo que creo que es el primero, si no me falta la memoria, que es de la relación de Tim Walsh Sí, sí. con China, que Sí, también, señor. bueno, es que hay tantas cosas. Este libro, señores, lo recomiendo. Está lleno de los capítulos todos. Y a ver, continúo, doctor. Es interesantísimo porque los chinos tienen una estrategia, los comunistas, ¿no? Debo aclarar. El Partido Comunista Chino, debo decir, tiene un plan para destruir América y para conquistar al mundo, para dominar al mundo. No quieren ser los Pero en asociación con una serie, vamos a decirlo de esta Sí. manera, lo más llanamente posible, de metedoras de pata originarias en Estados Unidos. Correctamente. Cíclicas que evidentemente Sí. han venido estudiando Sí, sí, sí. y de la cual tienen conciencia. Ellos Y quizás juegan hasta pronostican que vamos a meter la pata. totalmente, porque eso es algo muy, muy del Partido Comunista Chino. Ellos, si usted le da un filo, ellos se cuelan. Es muy importante. Y siempre me sacan a relucir y las veces que he hablado con ellos, me han dicho, ustedes los americanos son demasiado ingenuos. Yeah, we are. Ustedes se dejan tocar el trasero, es culpa suya. No, y hay una serie de características a mí que me gusta la sociología, Sí, el sentimiento de urgencia que tiene Estados Unidos, el quererlo todo ahora para luego, el que vivimos muy malcriadamente, Sí. we are brats, Sí, somos sí, sí, malcriados. sí, sí. Ellos saben todo eso, Completamente. ellos lo saben y lo explotan todo eso. Son estudiosos de la idiosincrasia, son personas que juegan a largo plazo y realmente Tienen toda la paciencia del mundo Sí. que de la cual carecemos nosotros. totalmente, totalmente. Ellos juegan a largo plazo, they're long-term players. Y ellos tienen planes quinquenales y van finiquitando y van ajustando y dicen, no, pues en este congreso no cumplimos con estas metas, vamos a ajustar esto ahora. Por ejemplo, la política de expansión de ellos a nivel mundial, que en parte ha sido un gran éxito para ellos porque le ha dado una presencia a nivel global. La política de franja y ruta, ¿no? La estrategia de franja y ruta. La iniciativa de franja y ruta no es otra cosa que el social imperialismo chino. Social imperialismo que trabaja a nivel de los puertos, a nivel de infraestructura, a nivel de todo lo que es infraestructura crítica para las naciones. Telecomunicaciones, carreteras, puertos marítimos, puertos aéreos. Todo eso está contemplado y financiado por la banca china. Es una política que está basada en la trampa de la deuda. Saben que el índice, la probabilidad de morosidad es altísima, es muy elevada, por lo que se llama financial stress, el índice de estrés financiero y realmente de la relación de PIB-deuda de los países y toda una serie de condiciones que existen en América Latina, donde, por ejemplo, en América Latina y en muchos países del tercer mundo, el nivel de corrupción es elevadísimo. Hay castas que viven de la corrupción. Los chinos saben eso y han invertido mucha plata en comprar funcionarios, en comprar generaciones, en comprar movimientos para que voten a favor de ellos. Pero me aterra. Yo estoy concentrado escuchándolo acá y según va conversando, yo no hago otra cosa que aumentar mi escala, no solamente de desconfianza, sino mi escala de terror, porque me doy cuenta que esto es como sería una suerte como de guerra perdida de antemano. Sí. O sea, mientras nosotros no reaccionemos como tenemos que reaccionar, es lo que estoy interpretando yo. Sí. Porque, por ejemplo, usted tiene conciencia de lo que hay que hacer, Sí. pero yo veo que no se hace. Esto requiere una movilización de lo que se llama all of society, una movilización de toda la sociedad en función de un principio y es rescatar nuestra soberanía. Por eso, mi primer libro sobre China se llama América 2.0, para comenzar una nueva América, una América libre del social imperialismo chino. Una de las cosas que hice en aquel momento fue redactar a modo simbólico una declaración de independencia. Y me resultó muy emotivo cuando el presidente en el Día de la Liberación en abril. El Día de los Aranceles. Exactamente. Gran parte de los principios de esa declaración de independencia están contempladas y forman ahora parte de la política del Estado. Y eso fue realmente un motivo de mucho orgullo para mí, porque el trabajo que está haciendo uno tiene resonancia y está llevando a las personas de la administración a tomar acción. Y aquí yo no soy de los que va buscando que le den la llave de la ciudad ni nada de eso, no. Yo lo que quiero es acción, que el gobierno, que yo como ciudadano tenga el derecho de peticionar, de take it to the streets, como decíamos en los 70, de ir a protestar, a peticionar, a votar, a exigir acción por parte de nuestros oficiales electos.
Y me llena de orgullo que tenemos un presidente que tiene los pantalones bien puestos y que está dispuesto a dar la pelea. O sea, Trump tiene conciencia de todo esto que estamos conversando completamente. Acá. O sea, Trump sabe que la amenaza china, dentro del escenario múltiple y complicado que heredó, que él heredó a Big Smoky Crater, él ha heredado un gran cráter humeante con un montón de frentes abiertos. Rusia, hoy por cierto conversaron otra vez telefónicamente, Rusia con el asunto de Ucrania, el asunto de Israel con los rehenes y el asunto de Hamas, la amenaza de China, vamos a conversar de eso, de que si se le va encima a Taiwán. O sea, él tiene un escenario frente a sí extremadamente complicado. Pero él sabe, y usted diría, el caso de Irán con la inminencia de la bomba atómica. Y en este conjunto de cosas, quizás la pregunta sea tonta porque siendo usted sinólogo y usted ha escogido estudiar esto, en estos 4 puntos que acabo de... Si usted fuera el presidente Trump, y a lo mejor me dice, los 4 estamos tan mal que los 4 son de inminencia. ¿Cuál de esos 4 puntos usted considera que es el primer frente que tenemos que desarmar? ¿China o Irán? China es el primero. Irán tendríamos que hacer ataques quirúrgicos para realmente... Parar la producción de... Parar la producción y barrer campo con ellos. En eso tenemos que ser radicales porque estas personas no entienden. Eso relativamente es más fácil. Sí. O sea, China es más complicado. Sí, China es más complicado. Pero Israel se resuelve con Hamas a nivel de negociación o de arrase. O sea, de acuerdo con lo que está diciendo, estoy viendo que China es más complicado. China es más complicado por el alcance que tiene, por la dimensión que tiene. Y por el nivel de dependencia que tiene. Por el nivel de dependencia. Ahora, Trump ha actuado de una manera muy sabia, ha tomado decisiones muy acertadas. Tenemos a un gran secretario de Estado. Marco Rubio. Sí, señor. Tenemos a un gran secretario de Estado. Tenemos a un gran tesorero de la República. El Besant. Para mí... Bueno, Besant es comercio. No, secretario del Tesoro. Este señor realmente le sabe jugar a la pelota y fast pitch. Realmente, fíjese, qué simbólico que a quien envían a reunirse con Ucrania y que literalmente le pasa la cuenta así a través del escritorio es Scott Bessent. Eso es muy importante entenderlo. La política de frenar a los chinos desde el punto de vista económico ha tenido efectividad. Lo que pasa es que los chinos están escondiendo la bola. Hay 5 o 6 factores que yo uso para medir realmente la efectividad de toda esta política. ¿Cuáles son? A ver. Yo miro la cantidad de inversión extranjera directa en los bancos que ha bajado estrepitosamente, un 60%. Yo miro que la banca china está sobreapalancada, que los activos están sobrevaluados por un 350% del valor real. Yo veo que ya los chinos no comen en restaurantes como estaban comiendo a fines del año pasado. Yo veo la cantidad de personas que están desempleadas en China actualmente. O sea, China está pasando por un aprieto económico en este momento. Están pasando por un aprieto que si no lo resuelven... ¿Y eso Pepe, es soluble o no? ¿Se puede resolver? Pepe, están a punto de entrar en hambruna, te lo estoy diciendo. Bueno, ellos tienen bolsones de hambruna. Sí, pero esto es serio. Y durante la época de Mao murieron decenas de millones de personas por las políticas erradas y nefastas que tiene ese régimen. A un régimen que le pasa cuando eso es a Corea. Corea del Norte. Entonces, mete presiones para que entonces le demos dinero. ¿China está así en este momento? China sí. Mira, lo que sucede es algo que la gente no acaba de entender. China utiliza 2 monedas fundamentalmente. Tiene el RMB yuan para la banca interior, que no vale un kilo, porque realmente los inversionistas americanos no pueden obtener su rédito, tienen el capital aguantado en la banca. Actualmente están reestructurando la banca y están nacionalizando la banca para estar en función del Partido Comunista Chino. Oigan esto, están cerrando los bancos principales en China y ellos, ¿cómo se llama cuando el Estado controla la producción, como cuando empezamos esta conversación, y controla la banca? Es una cosa increíble. Entonces, fíjese, ellos necesitan moneda dura, o sea, de reserva, necesitan dólar para comprar los 13 millones de barriles de petróleo diarios que consumen. El gas natural licuado que Joe Biden frenó de producir aquí en Estados Unidos, que estuviésemos exportando a Europa, porque tenemos una gran producción y un superávit de esa producción aquí. Y eso es algo que yo conozco muy bien de cerca, porque incluso he trabajado en ese campo, lo conozco muy bien.
Aquí en Hialeah hay una planta de gas natural licuado en la cual mi firma estuvo a cargo de la gestión de esa planta, que genera 100,000 galones por día. Pero eso fue aquel incidente que le dijeron que se dio cuenta que no sabía lo que había firmado. Sí, señor, pero ahí es donde vemos los orígenes nefastos de este régimen. Entonces, los chinos necesitan dólares para comprar el 40% de la comida diaria que compran, la compran con dólares, no con yuan. El gas natural licuado y los 13 millones de barriles de petróleo que necesitan para electrificar al país y para correr las plantas que utilizan ellos para fabricar, claro. Entonces, si tú no puedes producir y no puedes recibir divisa para comprar y no puedes encender las luces y calentar la estufa, por así decirlo, ¿de qué vives? El chino de a pie está pasando por una crisis muy seria, producto de la mala gestión del gobierno y de la sobreinversión en energías verdes que nos quisieron vender a nosotros. Nosotros estuvimos subvencionando ese paquete de la energía verde y de la energía renovable y fuimos los que subvencionamos toda esa sobreproducción de China. ¿Podríamos ver un descalabro de Xi Jinping políticamente dentro del partido? Si no se pone para su cosa, le van a dar un golpe de Estado. De hecho, he estado observándolo de cerca. Ha tenido problemas de salud serios. No lo parece. Y no se publica, son muy herméticos. Bueno, después compartiré algunos archivos. Sí, ellos son muy herméticos. Bueno, los comunistas de por sí son para ese tipo de cosas, pero se habla de aneurisma, se habla de cirugías que ha tenido y de cicatrices que se ven observables acá. En la parte al fondo. Exactamente. O sea, ¿Qué edad tiene Xi Jinping ahora? ¿60? ¿Cuánto? ¿70? Creo Yo que no sé qué edad. Está en los 70, está en los 70, sí. Okay. Pero hay todo un grupo de personas que le quieren tomar el relevo, Le quieren tomar el relevo y le quieren pasar la cuenta por lo inefectivo que ha sido su gestión por dos factores fundamentales. Número uno, la política de confinamiento. Cuando el COVID. Okay, eso fue desastroso. Número dos, está la inversión, pero trillonaria que hicieron en la estrategia de franja y ruta. Realmente se sobregiraron en cuanto a capacidad de producción para subvencionar ese tipo, porque ellos siempre han utilizado los recursos del Estado para subvencionar la sobreproducción. En este caso, para la construcción de todos estos puertos, para la construcción de toda esta infraestructura que le dio acceso a todos los países del mundo donde ellos quieren controlar y tener acceso a los puertos marítimos y tener acceso a las telecomunicaciones y a la fibra ultramarina que necesitan para realizar el espionaje a nivel mundial. Los chinos necesitan esa flota marina que están desarrollando ahora y necesitan ser los líderes en fibra óptica para poder tener eso. Cuando dice flota, ¿qué dice? ¿Flota mercante o flota de guerra? Ambas, porque los puertos que están construyendo son de uso dual. ¿Okay? O sea, dual use. Entonces, ellos necesitan, incluso a nivel de la pesca, vemos lo que están haciendo los actos de agresión cerca de Argentina. O sea, es un país que ya está a un nivel muy agresivo, está violando los derechos de pesca de países como Argentina, está robando cantidad. Y entonces ahora estamos ante una situación muy delicada porque se ven un tanto desesperados y quieren realmente darle un buen golpe a Estados Unidos para sacarlo de circulación. Hay que prestar mucha atención a la presencia de esas bases espías chinas que tienen en Cuba y realmente el papel que pudiese jugar Cuba nuevamente en lo que pudiese ser una nueva crisis de los misiles de octubre, solo que esta vez sería... ¿De qué manera? Bueno, hay algo muy interesante. Nosotros tenemos un interés estratégico, geoestratégico, geopolítico y militar en Taiwán. Los chinos nos Hoy viste la noticia que los globos que estuvieron sobrevolando Taiwán hoy, esa noticia es de hoy. Hay dos noticias de China que también quiero explorar rápidamente con ustedes más adelante. Sí. Una es esa y la otra que fue la que vino ayer, que descubrieron este ciudadano chino aquí intentando introducir un patógeno. Un patógeno, sí. Bueno, es que no es la primera vez. Nosotros hemos sido víctimas de guerra bacteriológica por parte de ellos. Eso es algo que utilizan los pueblos, incluso desde la Unión Soviética, porque los ilegales que entraban aquí precisamente trataban de introducir patógenos y robarse tecnología.
y también robarse las semillas de los cultivos nuestros para modificarlos genéticamente, porque siempre están pensando cómo es que van a combatir la hambruna producida por su propio sistema y su modo de producción. ¿Es probable o posible que le vayan encima a Taiwán como hemos estado desconfiando o son exageraciones? No, no son exageraciones. Ellos han dicho que para el 2026 planifican tomar la isla de Taiwán. ¿Aún con Trump? Sí, sí, y eso es lo más interesante de todo. El tema es que nosotros la guerra esta de Ucrania nos ha desabastecido desde el punto de vista militar muchos de los insumos de la guerra. Volvemos al tema de la logística como un factor determinante en las guerras, no en las batallas, sino en las guerras. La importancia de eso y de la cadena de suministro, algo que recalque y que pone en manifiesto nuestra dependencia tóxica sobre los mismos chinos. O sea, nosotros tenemos una dependencia tóxica ¿hacia quién? De aquel que nos vulnera, de aquel que nos viola, que nos ultraja, que nos roba, que es el Partido Comunista Chino. Nosotros tenemos que buscar la forma muy delicada de apoyar a la República de China, Taiwán, ¿okay?, de una invasión de la República Popular China. Pero a la misma vez tenemos que pensar que a 90 millas de nuestras costas tienen ellos posiblemente 12 locaciones distintas, puntos de interés. En este momento que estamos conversando. En este momento. En Cuba. Sí, entonces, realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si los chinos toman la isla de Taiwán, si la China comunista toma la isla de Taiwán, y toman control, por ejemplo, de la industria de semiconductores. Acá es donde voy. ¿Cuál es el interés de China de tomar Taiwán? ¿Es moral, es territorial o es el asunto de los microchips? Entonces mi pregunta es la siguiente. Nosotros no podríamos, ¿qué es lo que habríamos de hacer? Comenzar a producir los microchips aquí para que entonces ellos ahí, no importa, ¿de qué importancia tendría que nosotros los produjéramos acá? Entonces se licuaría la posibilidad de que pudiesen atacar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los intereses de China con Taiwán? Los semiconductores, ¿territorial, moral? No, es territorial, pero también estamos hablando de la expansión de... O sea, ese estrecho entre Taiwán y China y esa área ahí es lo que los mantiene a ellos en jaque. Si nosotros perdemos control de esa área ahí, estaríamos vulnerando el área. Y recuerde que tenemos aliados en el área. Tenemos a Japón, tenemos la presencia en las Filipinas, tenemos también a Corea. Y los de Corea del Norte pudiesen aprovecharse de la ocasión. Y la isla de Guam también, que exactamente, estratégica. Exactamente, o sea, todo del punto de vista. Eso es un área sensible. O sea, muy sensible. No nos conviene que le vaya encima a Taiwán, aún quitando de la fórmula los microchips. Sí. Aún así. No, y lo otro es que hay compañías taiwanesas que operan dentro del territorio chino. Por ejemplo, Foxconn. Foxconn es una mega empresa multibillonaria que es la que produce todos los equipos de la Apple. Foxconn opera dentro de China continental. O sea, que eso es un fenómeno muy interesante, ¿no? De la relación. O sea, que en este minuto que estamos aquí conversando, debemos todavía seguir preocupados por el probable futuro de Taiwán. Todavía. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, ha habido wargaming, ejercicios de esto de modelación y simulación y análisis, que son MSA, hechos por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington. Hicieron 24 simulaciones del mismo ejercicio y de ahí estadísticamente se llegaron a unas conclusiones de lo que probablemente sucedería y en el tiempo en que sucedería. Pero ahora sucede que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esos ejercicios que reportaron ante el Congreso es que en menos de una semana Estados Unidos se quedaría desabastecido de misiles antibuque en una semana. Y las bajas que tendríamos y las pérdidas a nivel de infraestructura de toda la flota del Pacífico. Entonces, realmente, y no pudiera ser algo escalonado, tendríamos que entrar de un golpe para apoyar a los taiwaneses y los taiwaneses tendrían que pelear como leones en esta contienda. O sea, tendría que ser all or nothing. Tendríamos que irle para arriba con todo. Estados Unidos pudiera ganar, saldría bastante herido de esa contienda, pero pudiera ganar. Ahora, está la otra opción desde el punto de vista estadístico, probabilístico, que es la de un bloqueo naval y de señales que está ensayando la China continental contra Taiwán. Y eso cada día se hace más
plausible porque vemos que ya se han establecido puntos entre Shanghai y Taipei de fibra ultramarina. ¿Ok? Entonces, si se produce un bloqueo, eso sería otro escenario que realmente provocaría muchas pérdidas y realmente la destrucción de la industria a nivel del sector privado, pero pudieran incluso hasta provocar mucho daño a la República de China. Ese probable enfrentamiento China-Estados Unidos sería exclusivamente bilateral o se sumaría ahí Irán y se sumaría Rusia. Ahí es donde y se sumaría Corea. Ahí es donde está la cosa. ¿Uno de los tres o los tres? Bueno, yo creo que de darse eso, Pepe, ya se declararía formalmente lo que existe. No, lo que ya existe, que nadie ha querido decir, que es la Tercera Guerra Mundial, que está en curso. Ya existe. Estamos en ella. Lo que pasa es que no ha sido declarada formalmente como tal. Mira la cantidad de frentes de guerra que hay, los teatros de operaciones, todas las acciones, todas las pérdidas. En fin. Sí, lo que pasa es que hubo más allá. Se fue el otro día fruto de la conversación que tuvimos durante el almuerzo, que estábamos allí con Diego Suárez, que pasa que agradezco mucho. Pero yo sigo pensando, yo le seguiría llamando Tercera Guerra Mundial. Yo todavía esto lo estoy viendo de una manera distinta. Yo sí la manera Tercera Guerra Mundial a ese tipo de enfrentamiento, que fue lo que yo dije el otro día ahí. A ese es al que exactamente le temo. Para mí, Tercera Guerra Mundial sería, en este momento, sería un enfrentamiento directo o indirecto Estados Unidos y Rusia. Sí, sí. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por evitar esa situación. Y el gobierno de los Estados Unidos, la administración del actual ha heredado tremendo paquete. Le han dejado tremendo paquete en la mano. Yo lo dije desde un principio. Dije que el presidente estaba heredando una situación complicada. Fue el término que utilicé en la entrevista cuando me hizo The Epoch Times, para quienes escribo. Y dije que el presidente Trump estaba heredando una situación complicada en medio de una guerra asimétrica en múltiples frentes con enemigos internos y externos. Y fíjese que el terrorismo doméstico ha resurgido en este país. ¿En forma de qué? Del antisemitismo. Del antisemitismo, por ahí está. Pero ahí está, tenemos terrorismo doméstico de nuevo. Y creciente además. Creciente y más, y todo ese accionar, esos actos de repudio tan violentos son directamente una copia de lo que es el maoísmo. Ok. La otra cosa que quiero conversar aquí respecto a este panorama bélico. Vamos a regresar al libro acá. Yo siempre, primero, le quiero preguntar antes de venir directamente a lo que es la Marina, sí, que a mí me sigue preocupando, una emergente Marina de guerra china. Pero, por ejemplo, si alguien le dice, ¿qué respuesta tiene usted para quien le diga China ni está interesada ni puede enfrentar un conflicto definitivamente bélico? La guerra de China es de corte económico. A ellos no le interesa. ¿Qué usted le diría? Que te dicen, China no está interesada en disparar tiros, China está interesada en disparar balas de tipo de comercio. ¿Qué usted le dice? Bueno, si ese fuese el caso, entonces no tendrían 600,000 miembros en el Departamento de Seguridad del Estado, que es la CIA de allá. No tendrían 600,000 miembros, ni tendrían el Ejército Popular de Liberación y la presencia tan global que tienen en los puertos donde han invertido a través del mundo. O sea, todo ese accionar contradice esa premisa. Realmente los hechos no sustentan esa teoría. El expansionismo social imperialista chino ha sido agresivo y marcado, y sobre todo en los últimos 20 años. En los últimos años. Sí. Viniendo a su libro, usted escribió acá que dice, el ejército chino también planea aumentar la flota de submarinos. Hoy dispone de 6 submarinos de misiles balísticos de propulsión nuclear, 6 submarinos de ataque de propulsión nuclear y 44 submarinos de ataque de propulsión diésel. Básicamente, dice usted, su objetivo es mantener entre 65 y 70 submarinos durante la presente década y reemplazar las unidades más antiguas con unidades más capaces. Bueno, aquí viene ahora que habla de la Fuerza Aérea. No voy a llegar a ese capítulo ahí. Me interesa lo que es la parte de la Marina. La primera vez que yo llego a tener conciencia de eso fue con nuestro amigo común, el coronel Octavio Pérez, que próximamente va a estar acá en este programa.
Y Octavio me dijo que mientras China no llegase a tener una marina de guerra fuerte, a mí incluso me pareció muy disparatado. Estoy metido en el mundo de la aviación y sé que la marina es importante, pero yo decía, bueno, caray, la aviación que tuvo protagonismo importante y ha venido creciendo, lo demostró su importancia y su fuerza desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Octavio me dijo, no, sigue siendo importante y capital la marina. Y en el momento que esta conversación la tuvimos, que fue hace años China no estaba todavía ahí. Incluso que fue la época de Hu Jintao, no este señor de Jinping. O sea, cuán avanzada está en este momento la marina de guerra. Y este asunto de los submarinos, si algo es temible hoy día desde hace años, es el submarino atómico, no solamente propulsado atómicamente, sino que tiene ojivas, que es el gran conflicto entre Rusia y la Unión Soviética. Y llegó a tener en los años 70, creo que tenían 41 ellos, nosotros teníamos 37 o algo así. 41, 42 y nosotros teníamos 36 o 36. Por ahí, sí, por ahí. Sí. O sea, el submarino atómico que andan silentemente abajo, están meses ahí abajo y son tremendos. ¿China tiene eso? Sí lo tiene. Ajá. Sí los tiene. Y el problema es que para ser potencia... Pero China no tiene arma nuclear. Bueno. ¿Sí o no? No sabemos. A ver, no hay confirmación oficial, pero tienen la tecnología, tienen los medios y tienen los recursos y los científicos para desarrollarla. Y por eso digo que no podemos bajar la guardia. Claro. La inteligencia no tiene el papel, y esto es algo que Octavio Pérez y yo hablamos a cada rato. El papel de la inteligencia no es confirmar ni denegar. Siempre se dice government denies knowledge. Uh-huh. El trabajo del analista es poner los puntos dentro de un contexto para que a nivel cinético se puedan tomar las decisiones pertinentes. Okay. Eso es lo más importante. Eso es lo que es inteligencia estratégica. Y luego está la inteligencia táctica y todo lo demás, ¿no? Pero ellos tienen, y el país que tenga realmente, Pepe, el dominio de los mares, el dominio del 5G y 6G y el dominio de la computación cuántica, será la próxima potencia mundial. O sea, mucho más que una aviación poderosa. Exactamente. Que ellos evidentemente parece que tampoco la tienen ahora, pero están trabajando más afanosamente en la marina. Están trabajando muy afanosamente en la marina. ¿En qué dirección? ¿Portaaviones? Portaaviones. ¿Y submarinos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y ¿Tienen portaaviones ya? Están ahora, creo que si no me equivoco, están fabricando precisamente, tienen la tecnología para fabricación. Y nosotros hemos bajado demasiado la guardia y no le hemos prestado la importancia necesaria a la industria siderúrgica y de estos minerales y de fabricación y de soldadura y toda una serie de procesos que dependen de esa producción. Los chinos saben y son muy buenos en replicar lo que los demás hacen muy bien. Uh-huh. Ellos lo han hecho toda la vida. Lo hacen, exactamente. Entonces, tienen el referente. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Y quién es? Rusia. Tienen los referentes. Uh-huh. Tienen portaaviones, es la plataforma, pero ¿y los aviones caza? ¿Tienen aviones? Miren la nueva generación. La tecnología en la escaramuza de India y Pakistán. Uh-huh. ¿Qué fue lo que vimos? Uh-huh. Una copia prácticamente de los aviones caza americanos. Y los sacaron a pasear. Como quien dice, camina que te conozcan. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, esto fue realmente... Pero no están atrás, digamos, que lo más avanzado que tienen son F-16 o copia F-35 o bueno, olvidemos el 47, que eso es lo que está ahora en la hornilla de atrás. Nosotros tenemos que ponernos en una prédica, Pepe, donde tenemos que pensar en Defense Production Act. Tenemos que nacionalizar la producción porque tenemos que tomar esta ventaja y tenemos que ponernos las pilas para luchar en contra de esta gente. No podemos estar sembrando, pensando en otros proyectos. Tenemos que refortalecer y reforzar la capacidad marítima de Estados Unidos e invertir más en la Fuerza Aérea a nivel de capacidad letal, de letalidad. Sí, destruir, de matar, destruir. La capacidad de letalidad la hemos ido perdiendo por énfasis en teorías de marxismo, de neomarxismo que se tuvieron Pepe, de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea es la más woke, la más wokeista de todas. Uh-huh. ¿Qué ironía? No sabía que era la más woke. Qué ironía de la vida. O sea, la Marina sigue teniendo parámetros más altos de... La Marina, la infantería de la Marina, los Marines, todavía han sido no penetrados por esta ideología.
La Marina ha tenido la Marina Naval ha tenido mucha influencia. La Marina Naval, okay. Ha tenido mucha influencia. La Marina Navy. Correctamente. O sea, la visión del Navy. Correctamente. Okay. Entonces, la infantería, el cuerpo de infantes de Marina, no. Pero la aviación, la Air Force. Air Force, sí. No, ha sido horrible lo que ha pasado. Y tengo muchos amigos que están en la Fuerza Aérea, que incluso sean recién jubilados del Pentágono, personas a quienes aprecio mucho. Y hemos hablado de este tema fuera de cámara, hemos hablado lamentable lo que se ha visto. Realmente, y en los últimos 4 años lo que vimos fue como un hall pass. Le dieron carta blanca, le dieron carta libre a todas estas personas para que hicieran todo tipo de acciones ridículas y no enfocarse en lo más importante, que era letalidad y capacidad de ejecución. Perdimos mucho, esos 4 o 5 años multiplicados exponencialmente en términos de lo que se llama opportunity cost, el coste de oportunidad. Probablemente diría yo que perdimos algunos 12 a 15 años de delantera estratégica en esos 4 años. ¿Le parece correcto y estratégico esto que está haciendo, además plausible lo que está haciendo Trump, de que quiere cortar estudiantes chinos en las universidades? Tiene que hacerlo, Pepe, porque nosotros hemos abierto las puertas de nuestra casa a los enemigos de la República y hemos permitido que los hijos de la inteligencia del Partido Comunista Chino vengan acá a formarse como cuadros, a invadirnos, a recibir la mejor orientación y mejor educación. Y a espiar tecnológicamente. Le digo esto que el otro día lo puedo utilizar la próxima vez, si me quiere citar en su libro o donde sea, una conferencia, lo que haga. La revelación que le voy a hacer ahora, que el otro día a nuestro amigo común José Antonio de Bora, se lo dije y le dije, me dijo, ¿puedo? Sí, me puede citar hasta en tu programa de radio. Como periodista automotriz, esto que le voy a contar lo he visto yo con mis ojos. Estar en un auto show de Chicago, el día de la prensa, que es el día que no está el público abierto, y estar yo ahí y mis colegas, y el día del auto show de Chicago o el de Detroit, y encontrarme 2 chinos, ahí que seguramente vinieron al auto show acá, pero así a cajas destempladas, no furtivamente. Uno con una alianza chiquitita y el otro al lado midiendo un auto por dentro, pero todo, midiendo el diámetro del volante, midiendo la distancia de botones a botones, así, entonces diciéndole, y el otro anotando ahí delante de todo el mundo. A la cara. Ahí a la cara, midiendo el auto, pero así, lo puede citar, lo he visto yo, así, delante de mí, ¿no? O sea, eso nos conduce que tienes un capítulo aquí dedicado al globo chino. Sí. ¿Qué piensas de que, además, por qué lo dejamos que se paseara a sus anchas? Porque además, yo lo comenté, que a mí me gusta la aviación, que incluso aquí se hizo el pronóstico, porque el globo evidentemente tiene algún tipo de autopropulsión, pero esencialmente yo sigo pensando que era un globo aerostático que se movió con el Jetstream. La razón por la cual nosotros pronosticamos por dónde iba a estar ya final hora por hora y por qué punto iba a salir, y hubo gente que ese análisis se le escapó. Es porque estaba con el Jetstream, porque básicamente era un globo. Pero evidentemente lo dejamos que se paseara. Se paseara por todos los centros militares más importantes de Estados Unidos. Y que transmitieran real time información, que lo fue, lo pronostiqué, finalmente fue así. Sí, así fue. Pero ¿cómo permitimos eso? Teníamos que haber derribado. Dicen ellos, bueno, y después se trascendió que tenían un YouTube sobrevolando. Sí, hubo un YouTube que le hizo una foto. La foto está ahí. Pero el tema es que accedieron a la información, obtuvieron la inteligencia, la transmitieron y solamente una vez estuvo sobre el Atlántico, la derrumbamos. Sí, sobre pretexto de que se podía caer aquí sobre la cabeza de alguien. Ay, por favor. Mira, cuando es tan importante, le cae en la cabeza a alguien. Claro, hay que derribarlo. ¿Okay? Sí, totalmente. Hay que derribarlo. ¿Okay? Totalmente. Y eso apunta a la falta de voluntad política. Porque que no quepa la menor duda, el ex presidente de la República estaba coludido con los chinos. Punto. Se acabó. No hay que buscarle 5 patas al gato. Él estaba completamente comprometido con el Partido Comunista Chino. Su hijo, Hunter Biden. Hunter, regresó a bordo de Air Force 2 en el primer
Solo, no. Viaje cuando el padre fue, cuando era vicepresidente todavía, Ajá, en la época de Obama. en la época de Obama, y de regreso el niño regresa con un fondo de $1,100 millones para la bolsa, para invertir, por parte de Jonathan Lee, el financista del Partido Comunista. Esa fue una de las tantas transferencias que le hicieron al niño. Entonces, estamos hablando de unos montos de capitales importantes. El señor Biden, antes de salir de su tour ahora, hizo una gira por África, lugar donde hay ciertos intereses minerales muy interesantes. Y según yo detallo en el libro, el hijo también tuvo que ver con minas en el África que ahora le pertenecen a los chinos. Es el ejemplo máximo de colusión, de conflicto de intereses. Ahí sí la hubo. Totalmente. No, que el Russian Collusion fue inventado, pero esto sí lo tiene. No, esto sí lo tiene. Eso sí es verdad. Ellos, en todo caso, acusaron al presidente Trump de hacer todo lo que ellos mismos estaban haciendo. Porque así es la izquierda. Los fascinerosos son así. Sí, así es. Señalan a los demás de lo que ellos están haciendo. Exactamente. Y porque es un acto de prestidización política. O sea, hacen mirar a la gente para la mano donde no está el truco. Claro. Y la otra mano, que es la que está el engaño, así como es. Así es. Doctor Rafael Marrero, yo quiero que, y como lo dije ahorita, lo repito, esto seguramente, este diálogo se va a repetir porque además son tantos puntos que solamente, como dije, en una segunda visita, en una tercera, vamos otra vez a una séptima parte del libro. Y entonces en la próxima a una quinta parte del libro y así, porque aquí no hemos tocado miren el grueso que tiene este libro, ni siquiera la tercera parte. Pero yo quiero ahora, de manera retrospectiva, venir a un punto que es importante, que todavía nos preocupa, sobre todo con esta información de hoy, de este agente que lo sorprendieron intentando introducir un patógeno aquí. Vamos al punto que nada, a Trump le cayeron encima. Sí. El coronavirus. Sí. ¿De acuerdo con lo que usted cree? Originario en Wuhan. Totalmente. Es que lo dije desde un principio. Si uno estudia la historia militar del Ejército Popular de Liberación y los manifiestos y las declaraciones que han hecho para destruir Occidente, existen precedentes que avalan esa tesis. Son declaraciones oficiales. Entonces, no me extraña para nada que se haya originado en un laboratorio, que haya sido algo oculto, que hayan ocultado ellos, que también toda la imagen satelital comprueba la tesis de que desde octubre del año anterior, 19, correctamente, ya se observaban concentración vehicular en torno a los centros sanitarios en diferentes puntos de China. ¿Qué significaba? ¿Gente enferma? Gente enferma. O funerales. No, gente enferma en aquel momento. Después se estaba propagando de una forma muy, muy acelerada. Lo trágico de todo esto y lo criminal fue que se lo ocultaron al mundo. Y la economía mundial y la salud mundial realmente sufrió. Perdimos millones de personas a nivel mundial. Aquello fue horrible. A pesar de que, yo siempre lo digo, que quede bien claro, lo voy a repetir otra vez. Yo estuve en Radio Martín en esa época, lo hice en esa época, está en ese momento en Radio Mambí, donde estoy todavía ahora. Y yo lo digo, yo le paso aquí un abrazo de condolencia a quienes pasaron por el trago amargo, que perdieron un familiar. Pero hay que decir que a pesar de todo, el único consuelo que nos cabe es que el nivel de letalidad era bajo. Sí, o sea, crearon una ola de terror muy conveniente aquí. Sí. Yo sigo pensando, no sé usted qué pensará, que hubo manipulación por el asunto de la elección de Trump. Sí, no, definitivamente. Fue la forma, se sacaron la carta, se sacaron una as del mango. O sea, se la sacaron de la manga. Yo no sé si fue hecho ad hoc o si fue aprovechado. No sé cuál de las dos cosas. El señor Fauci estaba coludido con la Organización Mundial de la Salud, según comprueban los testimonios, los correos electrónicos, toda la evidencia empírica que se ha presentado, apunta a una conspiración por parte de él, quien se benefició grandemente a nivel del rédito que obtuvo de toda esta industria. La Pfizer y las demás farmacéuticas mintieron. Y sobre esto ha habido bastante tela, ¿no? Bastante cobertura sobre este tema.
el reportaje que hizo Veritas con los ejecutivos de la Pfizer, en fin, que donde hablan en cámara diciendo que todo esto fue una componente, en fin, que están trabajando para inventar otros virus, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es cómo es que un funcionario de los Institutos Nacional de la Salud, que en aquel momento estaba en capacidad de asesor durante una crisis nacional, una declaración nacional de emergencia, este hombre esté desinformando al presidente de la República, sabiendo la realidad. Este señor merece cárcel. Este señor merece estar detrás de unos barrotes de la cárcel. Y realmente el daño que por hizo, eso es que le dieron el perdón anticipado. con el autopen. Sabiendo, con el autopen. Okay. Se la sacaron la botaron del parque con esa. O sea, ellos dejaron para la segunda del noveno todos los perdones presidenciales, las clemencias presidenciales polémicas, las más polémicas, las dejaron para la segunda del noveno, cuando el vejete salía haciendo para entrar a la gala, a la recepción, estaban anunciando después de eso que había firmado la declaración, los perdones presidenciales. Yo nunca, por una serie de razones que tienen que ver con responsabilidad, vamos a decir así, microfonil, aunque este micrófono que está aquí, como yo suelo decir, que hay una distinción entre este que tengo en la radio, este es mi micrófono. De todas maneras, estoy utilizando un canal, que es el caso de YouTube, pero en el caso de los dos micrófonos serios, ajenos, por los cuales me pagaban, que era el micrófono de Radio Mambí, Univisión, el micrófono de Radio Martí, que es una emisora del gobierno, yo nunca fui concluyente en hacer una declaración de decir esto es una manipulación. Por eso fue que le hice la pregunta, que yo nunca he dicho que fue hecho a propósito. Yo lo que sí creo, que suponiendo que no haya sido a propósito, tal vez lo haya sido, sí le resultó muy conveniente al partido de oposición, que era el Partido Demócrata, utilizarlo convenientemente, utilizarlo. Por sí, razones, bueno, por razones utilizado. lo utilizaron. Fue utilizado, sí, definitivamente. Y también siguieron con la comparsa del COVID una vez asumieron el poder tras la elección tan controversial. O sea, hay cosas que te resultan convenientes, claro, y circunstancias tú las aprovechas. No, totalmente. Y de eso se trata lo que es el mundo de la conveniencia y de la oportunidad, ¿no? Claro. Pero sí, fue una conducta oportunista. Realmente, pero oportunismo a ultranza. Y realmente, digamos que eso fue, como dicen los colombianos, que le dieron papaya, como dicen los le dieron papaya. Okay. Y que ellos supieron sacarle partida a todo eso. Vamos a poner en el mejor de los casos. El hecho es que paralelo a esa situación, que pudo haber sido convergencia de factores, digamos, ellos también actuaron de mala fe. Actuaron de mala fe y conspiraron realmente para sacarle partido a toda esta situación. ¿Por qué? Porque extendieron el estado de declarar el desastre natural para crear un desastre en la economía, para impulsar el malgasto, para impulsar un acta de reducción de inflación que era todo menos eso. En fin, para impulsar el proyecto socialista que ellos tenían en mente. Claro, que lo avanzaron bastante. Y eso no es oportunismo, eso fue por diseño. Respecto a lo de China, yo nunca creí que siendo, bueno, si terminamos concluyendo que es originario en China y que fue en el laboratorio de Wuhan y que salió a la calle por una de dos alternativas, o a propósito o fue un accidente. Vamos a dejarlo ahí, pero ocurrió. Una vez que pasó eso, teniendo cuenta en China, que además yo he visitado China, usted también, China no es exactamente un país que la caracteriza las normas higiénicas. No, para nada. Yo vi barbaridades, yo vi gente orinando en medio de la calle y cosas así. Okay. Yo nunca creí, además, teniendo un país tan poblado y también densamente poblado. Sí. Porque una cosa es la cantidad de gente que tú tengas, pero dependiendo de la extensión donde esté hacinamiento. La gente. Hacinamiento que lo hay. Sí. ¿Cómo es posible que China haya tenido números relativamente bajos, de contagio y de letalidad, de mortalidad? Yo no acabo, para mí mintieron. Pero claro que mintieron, y ahí es donde está la conducta criminal. Ahí es donde está la conducta criminal.
porque lo encubrieron de la comunidad internacional. Debieron haber intervenido antes, declarado una emergencia sanitaria y haber dicho, mira, vamos a pausar los viajes internacionales porque está pasando esto. Era lo correcto. Eso tuvo que hacerlo Trump. Correctamente. Y después el mundo no le quedó más remedio que cerrar. En que se quedó botado en Europa, se quedó allá. Pero ellos no lo hicieron. No, claro. Y estaba la Pelosi en Chinatown, en Nueva York, diciendo que eso era xenofóbico, toda una serie de cosas. Primero lo dijeron eso a Trump, que era xenofobia. Exactamente. Entonces, para que después dispensa que le interrumpa, entonces tener que aguantar a Bill Gates, sí, que cuando lo entrevista a Wallace, sí, en Fox, que estaba todavía en Fox, en el programa que tenía dominical, le diga Bill Gates que la culpa de que llegó el coronavirus aquí fue porque Trump, al cerrar, después que fue criticado, dio una ventana para que quien estaba allá, que era ciudadano americano, siendo chino, viniera. Y eso fue lo que dijo él. Eso produjo un rush. Y ese rush, o es que explicación sofisticada, y como él, picudo como es, con los ojos chiquititos, como digo yo, y su suétercito con el cuellito, al todo el mundo lo cree porque es un tipo inteligente, como se expresa, no sé qué, ahí tupió a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo, dando una explicación, dice, qué razonable eso. Al crear el rush, eso fue lo que trajo el coronavirus para acá. O sea, la culpa de que el coronavirus llegó aquí, la tuvo el totí, que es Trump. Sí, es intolerable, ¿no? Eso lo hizo él. Totalmente. Yo a Bill Gates lo considero sobre todo una persona que sabe sacarle lasca a todo lo que es oportunidad. Ha sido muy oportunista, muy oportunista. Nunca he podido con él. Nunca me cayó bien. A mí tampoco. No me gustan sus productos tampoco. No. Es la realidad. Pero bueno, aquello fue esa entrevista con Wallace. Es más, yo debería buscarla porque a lo mejor la borraron ya. Debe estar en YouTube ahí porque realmente fue ofensivo. Pero sin duda, el mal rato que nos hizo pasar Sí. China, cada vez me preocupa. En el caso supuesto que hubiera sido a propósito, hubiese sido hecho a propósito, es una declaración de guerra. Sí lo es, sí lo es. Tienes que ir encima a China, la tienes que atacar. Exactamente. Es muy preocupante. Es un acto de guerra un acto de guerra. Exactamente. Le tienes que ir encima. Y bueno, ese episodio del acto de guerra bacteriológica que pone en manifiesto nuestro grado de dependencia tóxica hacia el país donde se origina el famoso virus, dependemos precisamente de los insumos que provienen de ese mismo país para paliar la enfermedad. Uh-huh. Esa es la gran ironía de la vida. Entonces, eso me lleva a mí a escribir el primer libro, la América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Y eso es lo que me lleva a cuestionar toda una serie de cosas que, bueno, que continúa hasta el día de hoy. Uh-huh. No he parado, no he cesado. No, ya veo que esto es una catarata. 4 libros a la semana, por lo menos, como mínimo. Mi esposa me pelea. ¿Llegaron más libros de Amazon? ¿Más libros todavía? Bueno, aquí no me pelean, pero aquí constantemente es una catarata. Sí. Bueno, yo tengo al lado de mi cama, tengo una montaña de libros que, por cierto, no lo he concluido todavía porque en este momento, debo decirlo para anunciarlo, estoy terminando 3 libros que compré que tienen que ver con el cover-up de Biden. Uf. El primero que acabo de terminar es el que se llama The Original Sin, que es el de Tupper. Sí. Y ahora estoy en 2 más. Entonces, es la razón por la cual me he quedado un poco detrás, aún para esta conversación que tenemos acá, pero a mí es una montaña de libros constantemente lo que me viene acá. Doctor Rafael Marrero, esta cita y este encuentro se tiene que repetir y lamentablemente, de acuerdo con las circunstancias, utilizo el verbo lamentablemente, va a ser seguramente muy pronto porque este asunto de China es catarático. Inventé esa palabra y me gusta decirlo de esa manera. Pero para terminar la conversación de hoy, importante, una pregunta que he dejado para el final. ¿Qué piensa de la política arancelaria de Trump respecto de China? Muy acertada. Acertada, no lo es, habría de ser dosificada, va a tener resultados, cuándo se van a ver los resultados, a ver todo tipo de elaboración posible respecto a la política arancelaria de Trump. Sobre China. Olvidemos Europa. Muy acertada. China es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos porque la Unión Europea le gana. Correcto. Claro, le gana en conjunto porque son todos los países. Cuando vamos unitariamente a un solo país, no hay comparación. No hay comparación. Nosotros compramos el 40% de todo lo que ellos producen. Existe una relación simbiótica, pero también bastante enfermiza entre nosotros y China, y eso hay que deshacerlo. Ahora, esto que ha hecho Trump
desde un principio ha sido una medida geoeconómica y geoestratégica, porque va unida de la mano de todo lo que es el reordenamiento de rearmonizar la economía mundial para tener mejores términos y que sean de carácter favorable para Estados Unidos. Ya esto tenía que pasar. Esto que está haciendo Trump ahora was long overdue. O sea, hace tiempo que tenía que hacerse. Hay mucha gente que no lo entiende y si yo Sí. estoy en este momento siendo afectado, te lo dicen por los aranceles, pero esto es como la serpiente que se come la cola, que nos fuimos acostumbrando a que la serpiente sigue comiendo hasta que llega a la cabeza. Sí. Y ya no hay remedio. Entonces esto había que hacerlo. Esto había que hacerlo y realmente se ha hecho de una manera muy inteligente. Creo que Estados Unidos se va a sobreimponer en esta situación. Vamos a triunfar. Escribí una columna sobre eso. Después se la hago llegar de la estrategia de Trump para aislar a la República Popular China y de cómo está todo vinculado, ¿no? Porque ahora venía la negociación del TMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que también son partes importantes de este tablero. Entonces, no quedaba de otra que la de no darle una lavadita de cara al edificio. Había que hacer una renovación, una reforma, y esa reforma es la que está llevando a cabo Donald Trump. Es muy importante lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que la manera en que Trump ha establecido, vamos a olvidar la política arancelaria, la guerra de aranceles respecto de Europa, respecto de nuestro vecino en el norte que es Canadá y nuestro vecino en el sur que es México. Vamos a quedarnos otra vez, porque para eso está aquí como sinólogo, en la política arancelaria de Trump sobre China. Evidentemente hay un grado de urgencia. Sí, lo hay. Porque, por ejemplo, lo correcto, uno diría que en una circunstancia normal, primero yo voy a intentar, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Yo voy primero a intentar producir aquí y una vez que produzca aquí, le voy encima con el corte arancelario, porque metiéndole el arancel ahora, de pronto te puedes quedar desprovisto. O sea, va a haber escasez de cosas y o vas a ver incremento en los precios. Efectivamente. Pero yo me imagino, ¿cómo usted explica eso? Que habiéndolo hecho significa que hay un nivel de emergencia y de urgencia que hay que hacerlo aún por encima de esto que acabo de comentar. ¿Es así? Sí, así es. Y realmente solamente hay que ver la implosión de la economía y del mercado chino en los últimos 30 días. O sea, ha afectado a China. Horriblemente. La producción ha bajado. Estamos hablando de casi poco menos de un 5% de la producción de un país tan grande como China. Eso es significativo. El Producto Interno Bruto experimentará una contracción este año significativa. Los números trimestrales todavía no están finalizados. De aquí a unas semanas sabremos mejor. El tema es que ya China ha desconectado los indicadores que antes daban a la comunidad mundial de comercio y están edulcorando los números. Eso es muy preocupante. La situación en China está peor de lo que ellos quieren admitir. Trump sabía cuál era el momento y ejecutó con precisión de que nos está tocando a nosotros algo de lo que llaman... Bueno, el efecto secundario que tiene una medicina. Sí, correcto. Que es para un bien, pero te va a producir mareos y vómitos y no sé qué. El paciente requería tratamiento y si no se hacía ahora, las consecuencias hubiesen sido nefastas. Ahora, esto de acuerdo con lo que me dice, China entonces bajará la cabeza. O sea, lo que está haciendo China todavía son bravuconerías. Sí. China va a tener que bajar la cabeza. O sea, esto va a ser tan eficaz que China va a tener que bajar la cabeza, aunque en este momento parezca que no. ¿Y que puede resistir? Tiene que bajar la cabeza y fíjese bien en la concatenación de los hechos. Firma del acuerdo de alianza público-privada con Ucrania para los minerales críticos, número 1. Pero antes de eso, la gira por América Latina del secretario de Estado con naciones socias, aliadas, para fortalecer la relación en este teatro de operaciones en América Latina. Nombran a un nuevo comandante del Comando Sur. Hay una serie de puestas en escena de acciones que la gente no conecta, pero que se ven ahora repercutir en estas acciones que está tomando el presidente. Muy sabias las acciones. La relación con Bukele, estratégica. La relación con Milei, estratégica. En Argentina. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que hacer más de eso y tenemos que prestar atención al Perú y al Ecuador. Bueno, en el Ecuador vemos ahora cómo de repente Eric Prince está incursionando en el mundo como contratista privado, como hizo bajo Blackwater.
están tercerizando algunas funciones, está entrando en acción para ayudar a las naciones aliadas nuestras a prevalecer, porque de lo contrario, los narcoterroristas tomarán el mando de América Latina y no podemos permitir eso. Y eso es una situación muy preocupante. Para que ustedes, mis queridos amigos, tengan idea de la razón por la cual el doctor Rafael Marrero tiene que regresar acá, para que tengan idea que solamente, como dije, basándome solamente, utilizando como plataforma de preguntas, el libro del doctor Marrero que se llama La Última Frontera, Crónica de la Resistencia de Estados Unidos contra la China Comunista. Escuchen, y aquí hemos agotado hoy, creo que hemos conversado tres cositas, tres cosonas. Pero para que tengan idea, los capítulos de este libro que va a servir para la próxima vez de plataforma de preguntas para que ustedes este libro lo adquieran. La visión de Trump para defender a Estados Unidos, el social imperialismo y el globalismo. Un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pregunta. Cambios estratégicos, la presidencia de México, la nueva ahora con la Sheinbaum, y la expansión de la influencia china en la sombra de los intereses de Estados Unidos. Linda Son, un caso de seguridad nacional vulnerada. Promoverá la administración Biden, porque también este libro fue escrito cuando todavía Biden estaba en el poder. Promoverá la administración Biden un cambio de régimen en Venezuela y en Cuba para influir las elecciones del 24. Neil Shen y Xi Jinping, más que alineados en políticas y objetivos. La magnitud de la penetración de China en Latinoamérica. Estados Unidos y desarrollo armamentístico en China. China y su carrera por la supremacía en informática cuántica. El provocante vuelo del globo espía chino por territorio norteamericano. Inversión de Estados Unidos en firmas de inteligencia artificial china. No, es que son un montón de capítulos. Es que miren, nos da hasta mañana. La trampa de China para no pagar. Sí. La existencia de Hunter Biden estaría conectada con el Partido Comunista Chino. China-Brasil. Poder de Siberia. Espionaje de China en Estados Unidos. ¿Cuán probable sería el espionaje chino en las elecciones de Estados Unidos? La injerencia de China en principio. No, esto nunca. Un libro espectacular. El teatro de China frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Totalmente. Los que se beneficiaron de esa guerra, desde un principio lo dije, fue el Partido Comunista Chino. La batalla por el mar trasciende el ciberespacio. Escándalo sobre el origen del COVID, que estábamos hablando aquí, y el doctor Fauci. Ya eso más o menos lo abordamos acá ahora. Balanza de Apple, la compañía Apple. Señores, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Demandan a China por pandemia del coronavirus. China y la amenaza a la cadena de suministro de Estados Unidos. Cronología de 52 años del acercamiento de Estados Unidos a China, lo cual entonces nos lleva a lo que estábamos comentando acá, el acercamiento de 52 años, sí, el acercamiento de Nixon. Así es. Y declaración de independencia, que fue lo que escribiste ahí. Señores, este es el libro que les recomiendo, y este libro, la próxima vez tan solo, basándome en este libro como plataforma de preguntas, esto nos da para que este encuentro se repita, yo diría que incontables veces. Pero además, doctor, cuéntenos para cerrar el programa, ¿dónde va a ser el lanzamiento? El primer lanzamiento será en la oficina del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en el Directorio Democrático. Mañana Jueves, 5 de junio, a las 7 p.m. Tendremos una recepción muy buena, tendremos una presentación audiovisual de estadísticas y de datos contundentes que sintetizan esta guerra asimétrica que tenemos con China. La calidad de la gráfica y las estadísticas va a ser de primer orden. Porque me gusta mucho esto cuando hago las presentaciones, las hago en pantalla grande, con gráficas bien diseñadas, para ilustrar, para que la gráfica cuente lo que la palabra no logra a veces comunicar. Ok. Yo lamentablemente no puedo estar en ese lanzamiento porque yo salgo de la emisora a las 7 de la noche, lo cual no es la situación. De ahí yo salgo para acá, como estamos en este momento live en vivo, yo tengo que hacer mi programa de YouTube, así que le autorizo a que brinde por mí y que el vino que habría de tomarme mañana usted se lo tome. Bueno, parte mía. Muchas gracias. Pepe, gracias por esta invitación, por abrirnos las puertas de tu casa, por el recibimiento tan digno y tan realmente emotivo que hemos recibido. Usted se lo merece. Gracias, maestro. Y la verdad que
estaré aquí cuando me necesite, cuando me llamen. A la hora que me llamen, voy. Okay. A la hora que me llaman no me molesto, como decía una canción de Aragón. Doctor Rafael Marrero va a regresar acá porque además, lamentablemente, lo perentorio de todo este asunto va a imponer que usted regrese acá. O sea, ¿cuánto quisiéramos que venga aquí a conversar de otros temas? De música, de literatura, que usted puede hacerlo, en vez de venir a conversar de esto que resulta a la larga una situación muy preocupante y que no sabemos, sobre todo en los próximos meses, qué va a pasar, sobre todo con el caso de Taiwán. Sí, señor. Aquí está sobre la mesa el nivel de preocupación, un próximo contacto con Octavio Pérez para hablar de Rusia con China, perdón, de Rusia y Ucrania. Ya tuvimos acá a Hash, al amigo Joseph, hablando de la situación esta de Israel y Hamas. Y nada, tenemos un panorama tan preocupante. Le exhorto también a que invite al comandante Jesús Romero. Le voy a hacer llegar un experto está recién jubilado, 37 años de servicio a la patria en la Marina de Estados Unidos y en operaciones de inteligencia del ejército, en la lucha antinarcóticos contra todos los cárteles de la droga. Es una eminencia y fue desde marinero hasta el rango de comandante que llegó. Una carrera ilustre. Realmente es un hombre muy de principios. Lo considero un hermano. Y muy bien enterado. Me encantaría para hablar del estado actual de la Marina Americana, el posible futuro inminente de la Marina Americana y sobre todo el de China. Sí, y del cártel de los soles y del tren de Aragua no hay quien sepa más. Mira eso. Está escribiendo ahora. Le adelanto algo. La editorial Bravo Zulu es propiedad nuestra y es de mi señora, de Lina. Ella es la dueña de los caballitos. Entonces, nosotros empezamos una editorial para publicar obras de ex oficiales de inteligencia, de ex líderes militares, que no serían publicados por otras editoriales. Posiblemente la directora que ya me está mirando con cara con cara de diciendo, cuando acaba de escuchar esto, que yo tengo hay como 6 libros en los cuales estoy trabajando. Me encantaría ser publicado por esta ilustrísima. Maestro, sería un honor para nosotros. Además, le digo, estamos ahora publicando, que estamos editando 3 libros, una trilogía del comandante Jesús Romero. Tenemos otros autores muy interesantes que luego vamos a revelar. Usted está muy invitado y extiendo formalmente la invitación para que forme parte de nuestro grupo élite de autores. El coronel Octavio Pérez, le adelanto ya, está escribiendo un libro que vamos a publicar nosotros. Así que lo que tenemos es... pues esto, la directora ve la cara de alegría que tiene, porque además me sigue, está esa canción por ahí que dice, ¿y el anillo para cuándo? Y ella me dice a cada rato, me dice, porque ella lo sabe, me dice, termina uno, y son como 5 o 6. Pero es que usted es como yo, maestro. Mire, yo tengo algunos que no quiero ni mencionar porque son hijos que ya están en proceso, pero son cosas muy bonitas. Y como tenemos el chino atrás. Claro. Tenemos un chino. Entonces, pues hemos tenido que postergar algunos proyectos muy bonitos que hemos tenido. Pero, por ejemplo, mire, el primer libro que escribí fue La salsa secreta del tío Sam. Y es el primer libro de emprendimiento en español escrito para la comunidad de habla hispana sobre cómo hacer negocios con el cliente más rico del mundo, el gobierno americano. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces yo quiero seguir. Está aquí, está mencionado acá. Está mencionado acá. Me dice la directora muy propiamente que otra vez, que diga exactamente el encuentro de mañana, ¿dónde va a ser? Mañana nos veremos en las oficinas del Directorio Democrático, que queda en la 107 del Northwest, donde estaba el antiguo edificio de Lenore, en las oficinas del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, a partir de las 7 de la noche, mañana jueves 5 de junio. Al cual también le extiendo una invitación para que venga por acá para conversar de Cuba y las cosas que han venido pasando, y él es una autoridad. Gracias, doctor Rafael Marrero. Siempre, habitualmente, con mucho trabajo, extiendo la mano por encima de este bracket que está acá. Gracias la audiencia, y namaste. Usted tiene que regresar acá. Así que, mucho gusto. Como siempre digo, pacto de sangre vikingo para que usted vuelva por acá. Gracias, doctor Rafael Marrero. Gracias además a la compañía que usted ha traído ahora, que se encuentra acá con nosotros mirando el programa desde las gradas. Gracias a la directora que, como siempre, tan eficazmente va haciendo este programa.
Y bueno, gracias como siempre a ustedes, a los seguidores de este programa, el podcast de Pepe Forte, que es un programa paralelo en el mismo canal, cuando yo sé que debió haber sido por separado, pero no. Aquí en donde justamente corre el látigo de Pepe, va corriendo indistintamente, a veces son 2 capítulos seguidos del podcast o no sé, totalmente asimétrico, pero para aquellos que todavía se estén enterando, que sepan que un programa no anula al otro. El látigo de Pepe va a seguir existiendo paralelamente al podcast de Pepe Forte y viceversa. Como siempre digo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.